Pregunta 11. ¿Cuáles son las obras de providencia de Dios? Respuesta. Las obras de providencia de Dios son muy santas, sabias y poderosas. Preservación y gobierno de todas sus criaturas y de todas las acciones de éstas. Salmo 104, versículo 24. Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová, hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. Pregunta 12. ¿Qué acto especial de providencia realizó Dios para con el hombre en el estado en que fue creado? Respuesta. Cuando Dios hubo creado al hombre, hizo con él un pacto de vida, bajo condición de perfecta obediencia, prohibiéndole comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, bajo pena de muerte. Génesis 2, 16, 17. Y mandó Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Pregunta 13. ¿Permanecieron nuestros primeros padres en el estado en el que fueron creados? Respuesta. Nuestros primeros padres, dejados a su propio libre albedrío, cayeron del estado en que fueron creados, pecando contra Dios. Nota del editor. Otra manera de traducir esto es dejados a la libertad de su propia voluntad. Génesis 3:6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Pregunta 14. ¿Qué es el pecado? Respuesta. El pecado es cualquier falta de conformidad con la ley de Dios o transgresión de ella. Levítico 5, 17 al 19. Finalmente, si una persona pecare o hiciere alguna de todas aquellas cosas que por el mandamiento de Jehová no se han de hacer, aún sin hacerlo o a sabiendas, es culpable y llevará su pecado. Traerá pues al sacerdote para expiación, según tú lo estimes, un carnero si es defecto de los rebaños, y el sacerdote le hará expiación por el yerro que cometió por ignorancia, y será pecado. Es infracción y ciertamente deliquio contra Jehová. Pregunta 15. ¿Cuál fue el pecado por el cual nuestros primeros padres cayeron del estado en que fueron creados? Respuesta. El pecado por el cual nuestros primeros padres cayeron del estado en que fueron creados fue el comer del fruto prohibido. Génesis 3, 12, 14. Y el hombre respondió a la mujer: ¿qué me diste por compañera? Me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Pregunta 16. ¿Cayó toda la raza humana en la primera transgresión de Adán? Respuesta. Habiéndose hecho un pacto con Adán, no sólo para él, sino también para su posteridad, toda la raza humana descendiente de Adán por generación. Santiago 2:10. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere un punto, se hace culpable de todos. Pregunta 17. ¿A qué estado sometió la caída a la raza humana? Respuesta. La caída sometió al hombre a un estado de pecado y de miseria. Primera de Corintios 15, 21 y 22. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pregunta 18. ¿En qué consiste la pecaminosidad de aquel estado en que cayó el hombre? Respuesta. La pecaminosidad de aquel estado en que cayó el hombre consiste en la culpa del primer pecado de Adán, la carencia de justicia original y la corrupción de toda su naturaleza, lo cual es comúnmente llamado pecado original, junto con todas las transgresiones que proceden de éste. Romanos 3:10 al 12. Como está escrito: no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles,
No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Pregunta 19. ¿En qué consiste la miseria del estado en que cayó el hombre? Respuesta. Debido a su caída, toda la raza humana perdió la comunión con Dios. Está bajo su ira y maldición, y expuesta a todas las miserias de esta vida, a la muerte misma y a los sufrimientos del infierno para siempre. Gálatas 3:10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Pregunta 20. ¿Dejó Dios perecer a toda la raza humana en el estado de pecado y miseria? Respuesta. Habiendo Dios elegido desde toda eternidad, por su mero beneplácito, a algunos para vida eterna, hizo un pacto de gracia para librarnos de su estado de pecado y de miseria, y llevarlos a un estado de salvación por medio de su Redentor. Primera de Corintios 11:25. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Pregunta 21. ¿Quién es el Redentor de los elegidos de Dios? El único Redentor de los elegidos de Dios es el Señor Jesucristo, quien siendo el Hijo eterno de Dios, se hizo hombre, y así fue y continúa siendo para siempre Dios y hombre en dos naturalezas distintas y una sola persona. Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Pregunta 22. ¿Cómo es que Cristo, siendo el Hijo de Dios, se hizo hombre? Respuesta. Cristo, el Hijo de Dios, se hizo hombre, tomando para sí mismo un cuerpo verdadero y un alma racional, siendo concebido por el poder del Espíritu en el vientre de María, nacido de ella, pero sin pecado. Lucas 1:27. A una virgen desposada con un varón que se llama José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Pregunta 23. ¿Cuáles son los oficios que ejecuta Cristo como Redentor nuestro? Cristo, como Redentor nuestro, ejecuta los oficios de profeta, sacerdote y de rey, tanto en su estado de humillación como en el de exaltación. Primera de Corintios 15:25. Porque es necesario que Cristo reine hasta humillar a todos sus enemigos bajo sus pies. No se rendirá hasta que haya derrotado al último enemigo. Porque es necesario que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Pregunta 24. ¿Cómo ejecuta Cristo el oficio de profeta? Respuesta. Cristo ejecuta el oficio de profeta revelándonos mediante su palabra y su espíritu la voluntad de Dios para nuestra salvación. Juan 4:41 y 42. Y creyeron muchos más por la palabra de él, y decían a la mujer: Ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Pregunta 25. ¿Cómo ejecuta Cristo el oficio de sacerdote? Respuesta. Cristo ejecuta el oficio de sacerdote al haberse ofrecido a sí mismo en sacrificio una sola vez para siempre, para satisfacer la justicia divina y reconciliarnos con Dios, y al interceder continuamente por nosotros. Colosenses 1:21-22. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. ¿Cómo